Bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenidos. Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Estamos conectados ya a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, canal de TikTok, YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua. Así que ya estamos conectados. Bendiciones para todos. Que el Padre te bendiga. Y vamos a iniciar este mensaje. Muy bueno el mensaje de hoy, un mensaje muy espiritual, un mensaje que es necesario de entender y conocer. Así que el mensaje de hoy se llama espíritus sexuales. Espíritus sexuales. Y quiero hablar hoy del mundo espiritual. Hace años ya, específicamente 7 años, que vengo dando diferentes tipos de mensajes en las redes, Ministerio de Senda Antigua, y he dado muchos mensajes espirituales sobre el mundo espiritual, sobre el reino de las tinieblas, el reino de la luz, sobre ataques espirituales, sobre guerra espiritual. He dado muchos mensajes sobre el mundo espiritual. Quizás hace poco estás en el ministerio, hace poco estás viendo los mensajes que doy. Pero en el canal de YouTube podés encontrar más de 1000 mensajes donde yo he dado en estos 7 años que voy llevando en las redes mucho contenido, muchos mensajes y muchos mensajes que tienen que ver con el mundo espiritual. Entonces, este mensaje es un mensaje que yo di 4 años atrás. Un mensaje que di hace muchos años y que hoy lo voy a volver a dar, ya que es un mensaje necesario de entender que muchas personas en el mundo tienen ataques espirituales y que no saben bien cómo llevar a cabo esta situación. Es decir, no saben resolverlo, no saben discernir. Muchas personas tienen miedo o vergüenza de contarlo, porque cuando hablamos de espíritus sexuales o ataques sexuales, estamos hablando de demonios que operan en el área sexual del ser humano. Y estuve subiendo videos en los estados, contenido de videos reales, videos donde hay personas que son atacadas por espíritus oscuros y también espíritus atacando a personas para poder tener relaciones sexuales. ¿Y cómo es esto? Esto es real. Los espíritus oscuros, los demonios, lo que ellos hacen es atacar a la persona, sea hombre o mujer, y específicamente llegar a tener algún acto sexual para alimentarse de la energía de la persona. Ahora, tenemos que entender que todo es energía, y esto lo vengo enseñando hace años, de que toda la creación es energía. Aún el creador de los cielos y la tierra, Yahweh, es energía, su espíritu es energía. Los cielos son energía, la tierra es energía, el agua. Nosotros estamos creados con agua y barro. Cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo tiene barro, tiene polvo, pero a la misma vez también tiene un compuesto de lo que sería nuestro ser o nuestra anatomía del 70% de agua. Por eso si nosotros no tomamos agua no morimos, porque el agua es fundamental consumir cada día y somos energía. Nuestro espíritu es energía, nuestra alma es energía y el agua es energía. Entonces necesitamos entender que todo es energía. El mundo espiritual es energía, porque el mundo espiritual rige el mundo físico. Y muchas veces uno ve películas de terror, películas que te muestran en el cine, que van a una casa y se mueven cosas y se escuchan voces, o
hay películas donde atacan espíritus a las personas y muchas cosas son reales. Lo que sucede es que muchas personas son ignorantes al mundo espiritual. Muchas personas no creen hasta poder ver o hasta poder experimentar algo espiritual. Pero los demonios existen, los espíritus inmundos, espíritus oscuros existen, y tenemos que entender que dentro de la jerarquía de demonios, dentro de la jerarquía de espíritus oscuros, existen los espíritus sexuales, llamados incubos y sucubos. Cuando estudiamos el mundo espiritual, la jerarquía del reino de las tinieblas, estos espíritus son enviados muchas veces por brujos, por brujas, específicamente a personas que tienen una cierta cantidad de energía. Porque estos espíritus lo que hacen es operar de manera silenciosa o operar de manera donde ellos producen un bloqueo en la persona. Muchas veces las personas no se pueden mover o están teniendo sueños y a la misma vez ellos intervienen y tienen algún tipo de contacto. Entonces, este mensaje es un mensaje espiritual que tenemos que entender que esto es real, que esto existe y que muchas personas quizás que están escuchando este mensaje han tenido algún tipo de ataque sexual y nunca lo han contado. Nunca lo han dicho por qué dirán, por miedo, por vergüenza, etc. Entonces, el mundo espiritual existe. Muchas personas en el mundo sufren ataques espirituales. Los hijos de la luz, en su mayoría, sufren ataques espirituales. Y este es un mensaje importante para tomarlo en serio, porque siempre hay gente que se burla, que hace chistes. Es un mensaje para tomarlo serio y entender bien en este punto que estamos hablando acerca de los espíritus sexuales. Entonces, estos entes, estos espíritus, muchas veces cuando se manifiestan en las personas, mayormente es de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, donde son atacados, ellos producen una parálisis de sueño. Muchas veces están en un sueño y quedan como bloqueados, o aún estando dormidos, sienten que no se pueden mover y sienten que hay una presencia, hay un ente, un espíritu que empieza a tomar control de sus vidas. Estos espíritus sexuales también operan en los sueños, es decir, tienen la capacidad de darte un sueño donde se te puede aparecer, quizás en tu caso si sos mujer, un ex, un hombre atractivo y querer tener intimidad sexual con vos, y a través de ese sueño, este espíritu está influenciándote y a la misma vez te está dando esa parálisis de sueño, que en ese sueño vos no podés reaccionar o estás siendo seducida, en el caso de la mujer, hasta poder llegar a ese acto sexual. Entonces ese espíritu se alimenta de tu energía. Y para los que están en la luz, lo que hacen esos espíritus es sacarte la energía y también, obviamente, hacerte pecar. ¿Por qué? Porque todo esto es un engaño del enemigo. Lo que quiere es ensuciarte, hacerte pecar y robarte la energía. Estos espíritus atacan mayormente a las personas que tienen una energía muy fuerte, positiva. Mayormente personas que hacen ejercicio, tienen una vida sana, son fuertes, pero también personas que están en la luz, personas que están guardadas en su área sexual, es decir, no tienen intimidad sexual con nadie, están guardados, guardadas. Muchas veces estos espíritus saben y atacan. Entonces, cuando vamos a la Biblia, sabemos que Pablo dice, la lucha que tenemos no es carnal. No es contra el vecino, no es contra el compañero de trabajo,
contra el jefe, contra tal persona. Es espiritual. Los ataques espirituales son espirituales. Por eso dice Pablo en Efesios 6, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, entes de oscuridad, espíritus en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? Son dimensiones espirituales que están en el primer cielo. Por eso hay diferentes tipos de demonios o espíritus oscuros. Los ángeles caídos no son lo mismo que los demonios y no son los mismos que los espíritus oscuros. Son jerarquías que cada uno tiene una función determinada y una función diferente. Y quizás nunca escuchaste estos mensajes sobre la vida espiritual o sobre el mundo espiritual en el canal de YouTube. Ahí puedes tener muchos mensajes acerca de estos temas. Pero tenemos que entender que estos ataques son reales y que muchas veces vienen cuando uno está completamente dormido. Otras personas que son atacadas también son porque tienen puertas abiertas. Puertas espirituales que tienen abiertas. ¿Por qué? Porque han fornicado, han adulterado, se han acostado con diferentes personas, entonces espiritualmente se le abre una puerta y estos espíritus aprovechan y pueden tomar dominio y control de la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales con estos espíritus terminan agotados, terminan cansados, cansadas, terminan sin fuerza, sin energía, porque estos espíritus chupan toda la energía de la persona. Muchas personas no se dan cuenta, muchas personas caen en la trampa y en ese sueño tienen esa intimidad sexual, entonces permiten que ese espíritu le robe toda la energía. Y hay algo que tenemos que entender. Y esto es importante de entender. El área sexual de la persona, del ser humano, del hombre o la mujer, es la área donde hay mayor energía en el ser humano. El área sexual es una fuente de energía. Por eso el sexo claramente es algo que Yahweh creó y que nosotros tenemos que entender que es compartir la energía con otra persona. Por eso uno tiene que tener cuidado con quién tiene relaciones sexuales, con quién realmente tiene intimidad sexual. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona que está en la luz, que está en la verdad, tenés intimidad sexual con alguien que está en tinieblas, que está en oscuridad y tiene energía oscura, te va a transferir todo lo que tiene. Y la persona que está en la luz será contaminada y toda esa energía positiva se le pasará a favor del que está en tinieblas. Porque siempre la energía oscura contamina a la energía de luz y a la misma vez se fortalece. Entonces, tenemos que entender lo que es el sexo y lo que es las relaciones sexuales. Entonces, hay testimonios, yo subí algunos ahí en los estados, pero hay testimonios de que mujeres fueron violadas por espíritus inmundos, espíritus sexuales. ¿Y qué propósito tiene esto? Muchas veces estos espíritus son enviados a través del reino de las tinieblas. Y muchas veces son espíritus que te atacan porque tenés puertas abiertas, como la pornografía. Aquellos que están consumiendo pornografía, sea hombre o mujer, les abren una puerta a estos espíritus. Aquellos que practican brujería, fornicación, adulterio, orgías, desórdenes sexuales, o muchas veces también cuando comienzan a llegar a un punto que se masturban, esos son puertas abiertas que muchas veces estos espíritus aprovechan. Entonces, dentro de la jerarquía de demonios, de espíritus inmundos, dentro de lo que se le llama la demonología, que es el estudio de los demonios y del reino de las tinieblas, estos espíritus
entes de oscuridad no son personas, son seres de energía oscura y que ellos no tienen aparato reproductor, pero ellos pueden simular, pueden disfrazarse tanto en un hombre como en una mujer. Entonces, dentro de este mover espiritual sexual, a los espíritus que se disfrazan de hombres se les llama incubo, que significa, incubo significa interior, es decir, penetración hacia la mujer. Entonces, estos espíritus van a atacar a la mujer que está durmiendo o atacarlos en sueño y llegar a tener parálisis para llegar a tener el acto sexual. Entonces, estos espíritus en forma de hombre o se transforman en supuestos hombres se les llama incubos. Y en el caso de espíritus que se disfrazan de mujer, hacia el hombre se llama sucubo, porque significa bajo, es decir, el hombre está arriba de la mujer y eso se le llama sucubo, son espíritus en forma de mujer. Y esto es importante de entender. ¿Por qué? Porque Satanás desde el principio lo que siempre quiso es adulterar la verdad del Creador, la verdad de Yahweh. Y el sexo es un área que él siempre ha contaminado. Y más ahora el desorden que hay en el mundo entero. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que tener miedo. Son ataques espirituales como diferentes tipos de ataques existen. Y mayormente es entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana es donde estos espíritus se manifiestan. Entonces, cuando la persona tiene un ataque espiritual a través de un sueño, porque mayormente es a través de sueños, o a veces hay personas que tienen ataques espirituales y no están teniendo un sueño, sino que estos espíritus empiezan a mover las piernas, empiezan a querer tocar la parte íntima del hombre, de la mujer y llegar a la penetración. Entonces, estas manifestaciones y estos actos que muchos no se dan cuenta, caen en ese acto sexual con estos espíritus, terminan teniendo muchas consecuencias. Como les decía, cansancio físico, agotamiento, pareciera como que no tenés energía para nada, te sentís débil, dolor del cuerpo, en las articulaciones. Algunas personas amanecen con moretones, chupones, moretones, golpes, manifestaciones que dejan marcado el físico por todo lo que se pudo vivir en ese momento. Entonces, ¿cómo combatir estos ataques espirituales? Primeramente, rendir nuestra vida al Padre, a Yahweh. Santificarnos, pedir perdón por nuestros pecados, santificarnos en todas las áreas, porque la mayoría de las personas que tienen ataques tienen puertas abiertas. Entonces, hay que ponerse a cuenta. También es importante que los ataques muchas veces vienen para los que están en santidad, para los que están guardados. Porque la persona que no tiene relaciones sexuales, sea hombre o mujer, tiene una fuente de energía reservada. Y ellos lo saben. Por eso ellos atacan. Yo he tenido ataques. Y siempre lo digo cada vez que toco estos temas. Hace años, en 25 años que camino en la verdad de Yahweh, he tenido ataques. Y muchas veces lo que quieren hacer ellos es hacernos pecar. Es decir, sacarnos la fuente de energía que nosotros tenemos. Tenemos que tener cuidado también donde dormimos. Viste que muchas veces hay familiares que te dicen, nos juntamos en tal lugar con la familia y nos quedamos a dormir acá y nos quedamos allá y vamos para acá. No podemos quedarnos a dormir en cualquier lugar. Aún siendo familia hay que tener cuidado, hay que ver el contexto de todo
las camas donde uno duerme, con quién duerme, en la casa que uno está, porque muchas veces todo lugar físico es algo que nosotros por ahí decimos no pasa nada, pero en el plano espiritual, ¿qué es lo que se mueve? Y hay personas que donde viven, quizás viven otras personas que andan en tinieblas, que andan haciendo cosas malas, y eso es complicado porque se abren puertas. Pero cuando uno está en santidad, está en la luz, cuando uno tiene apartado todo lo donde vive para Yahweh, no pueden venir a atacar. Y si vienen, directamente uno tiene que luchar espiritualmente a través de la oración, a través de tomar autoridad espiritual, y ellos no tienen autoridad. Entonces, nuestro entorno también tiene que ver. Por eso estos espíritus buscan alimentarse de energía. Por eso muchas veces las personas que están endemoniadas, cuando los demonios hablan, piden agua. Piden agua porque ellos se alimentan de energía. El agua es energía. Claramente vemos ejemplos en la Biblia donde estos espíritus siempre andan en lugares secos y tratan de meterse en las personas. ¿Por qué? Porque la persona tiene una capacidad muy grande de agua en su cuerpo. Por eso ellos muchas veces quieren meterse, quieren entrar en las vidas de las personas y quieren morar. ¿Por qué? Porque se alimentan de la energía del ser humano. Entonces tenemos que entender que somos responsables de tener una vida en luz o en tinieblas. Si estamos en la luz, aún así van a seguir atacando. Siempre lo van a hacer. Pero ahí es donde nosotros podemos batallar y pelear en el plano espiritual. Pero la gente que no conoce la luz, que no conoce la verdad de Yahweh, no sabe cómo hacerlo. Entonces caen en la trampa. Por eso, entre todas las consecuencias malas que trae tener intimidad sexual con estos espíritus, muchas personas, y hay testimonios que terminan teniendo cáncer de útero, terminan teniendo cáncer de estómago, terminan teniendo anemia, teniendo reiteradamente relaciones sexuales con estos espíritus, y hay casos de mujeres específicamente que le han dado lugar a estos espíritus. Y hay testimonios de que hay mujeres que han tenido años de relación con estos espíritus y terminaron enfermas, terminaron con problemas de salud. Porque eso no está bien, es un desorden. Lo que pasa es que mucha gente no cree. Mucha gente no entiende el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es real. Por eso tenemos que tener cuidado con estos tipos de ataques. Porque existen diferentes tipos de espíritus. Están los espíritus que operan para traer enfermedad, espíritus específicamente que se manifiestan como espíritus de muerte, donde muchas personas sienten frío en su casa, sienten olor a podrido, son manifestaciones espirituales. También está el espíritu de muerte, de accidente, donde hay personas que tienen accidentes y muchos se mueren. ¿Por qué? Porque hay detrás de todo eso planes satánicos para destruir a una persona, destruir una familia. Luego hay espíritus que se encargan de destruir la familia, para divorciarse, para separar la familia.
hay diferentes tipos de ataques, hay diferentes en sí espíritus que tienen diferentes propósitos. Entonces, es importante entender estos ataques espirituales que muchas personas viven y que necesitamos batallar, pelear en el plano espiritual. Y aquel que está en Yahweh, aquel que está en la verdad, puede tener la ayuda del Espíritu de Santidad. A mí me ha pasado que el Espíritu me alerta y me dice, cuidado, cuidado, despertá, reaccioná, porque muchas veces estos espíritus vienen camuflados, vienen como algo bueno, vienen como algo de seducción, y si vos no estás alerta espiritualmente en el sueño o en el lugar donde uno está durmiendo en tu casa, podés caer en la trampa. Y lo peor de todo es que hay hombres y mujeres que tienen matrimonio, que están casados, que dejan que estos espíritus los engañen, terminan teniendo relaciones sexuales, terminan contaminándose, y luego ese hombre o esa mujer que son afectados por estos espíritus terminan teniendo relaciones con su esposo, con su esposa, y terminan contaminándolos. Y esto es importante entender. Cuando yo hablo del área sexual, muchas veces digo, cuando alguien se une a una persona, lo que sucede es que se transfiere energía y se transfiere lo que hay en el plano espiritual y almático. Es decir, en el espíritu se transfiere si hay demonios, si hay espíritus inmundos. Entonces la persona que tiene intimidad sexual con una persona que está endemoniada, se le pueden pasar los demonios, se le pueden pasar los espíritus. O personas que se intimidan sexualmente con alguien que tienen problemas de falta de perdón, heridas, ansiedad, depresión, se le transfiere también todo eso. Y hay casos que hombres teniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres, comienzan a fumar, comienzan a tener depresión, comienzan a tener ansiedad. Y muchas veces dicen, ¿por qué tengo ganas de empezar a fumar o empezar a tomar alcohol o tengo ansiedad, tengo depresión? ¿Por qué? Porque te transfirieron muchas cosas que tenían a otras personas. Y mucha gente, hay gente que es necia con este tema. Lo mismo pasa en el plano de las tinieblas. Hay gente que no tiene idea dónde se mete, qué hace, qué deja de ser. Va el brujo, va la bruja, va a tirarse las cartas, va a jugar al juego de la Ouija y se mete en cada planos espirituales que eso abre puertas. Se meten en desórdenes sexuales, en orgías, en alcohol, en fiestas, todo eso abre puertas espirituales. Y luego vienen las consecuencias. Entonces este mensaje es un mensaje para que despierten, para que se den cuenta que el mundo espiritual es real y que existen los ataques espirituales. Y si tuviste algún tipo de ataque espiritual, está bueno que lo comentes, que lo cuentes. ¿Por qué? Porque primero para resolver tu situación y después para poder ayudar a otras personas. Y no hay que tener vergüenza, ni miedo, ni que dirán. Yo les digo desde el principio del mensaje que yo he tenido ataques y de vez en cuando tengo ataques espirituales en esta área. Entonces, necesitamos aprender a luchar en el plano espiritual a través de lo que es la oración, a través de que el Espíritu del Padre nos alerte, nos cuide, nos proteja, porque estos espíritus son reales. Hay otros espíritus inmundos también que pueden manifestarse a través del área sexual, pero hacen parálisis de sueño, es decir, se te ponen en el pecho o en el estómago. Se sientan. Vos estás durmiendo y se te sientan en el estómago o en el pecho.
Y a veces te despertás o a veces reaccionás y sentís que hay algo ahí que no sabes bien qué es, pero es como que hay una energía oscura ahí que se está manifestando, y eso también es un ataque espiritual. Que te pueden agarrar los brazos, te pueden agarrar el cuello, te pueden asfixiar, te pueden sacar la energía. Entonces eso también es un ataque espiritual. Hay diferentes tipos de ataques espirituales. Entonces necesitamos alinear nuestra área sexual, nuestra vida sexual, y también necesitamos aprender a poder batallar, a poder pelear sobre estos espíritus de energía oscura. Entonces, estos mismos espíritus muchas veces se pueden manifestar a través, como les decía, de diferentes tipos de ataques. En la casa, en el matrimonio, con los hijos. Tener cuidado lo que dejamos entrar en la casa, lo que vemos en la casa, películas que abren portales, películas de terror que están consagrados a Satanás, y que muchas veces hay mucha ignorancia sobre esto. Entonces, que podamos entender bien este tema, porque Satanás es muy astuto y él lo que siempre va a hacer es querer engañarnos. Porque lo que él quiere es que nosotros andemos en la oscuridad, andemos en el pecado, andemos en tinieblas, andemos bajo los frutos de la carne. Entonces, él así tomará las riendas de nuestra vida, nos gobernará, nos manejará y hará lo que él quiere. Pero tenemos que entender, despertar y creer que el mundo espiritual es real y que necesitamos aprender a batallar todos estos ataques. Y yo muchas veces veo tantos videos, tanto contenido de estos ataques espirituales, específicamente en el área sexual, y digo, pobre gente, mucha gente que no conoce la verdad, que no conoce el mundo espiritual, que no conoce a Yahweh y no sabe cómo hacer. Y muchas veces también es importante orar por la casa, orar por la familia, orar y pedirle a Yahweh que proteja y cubra todo lo que nosotros tenemos. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Espero que pueda darte luz, bendecir tu vida y darte entendimiento acerca del mundo espiritual. Y quizás si viviste algo muy similar a lo que te estoy hablando, ahí puedes después mandar un mensaje o escribirme y poder ayudarte, darte algún consejo, porque esto es real. Y muchas veces esto no se habla. Poca gente habla de estas verdades espirituales. Pero esto es real, estos ataques son reales. Y tenemos que entender que muchas veces la mayoría de las personas que tienen estos ataques espirituales son personas que quizás están solos, solas, que están sin una relación, sin matrimonio y que están guardados sexualmente. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Siempre va a querer contaminar lo puro, contaminar lo bueno. Y él va a mandar espíritus para manifestarte y atacarte. Y quiero aclarar algo más que es importante antes de terminar el mensaje, porque cuando hablamos de incubos, hablamos de espíritus oscuros que se disfrazan de hombre. Y los subcubos son espíritus inmundos de oscuridad que se disfrazan de mujer. Ahora, luego hay testimonios y hay casos de mujeres que han quedado embarazadas por unos seres que no eran humanos. Y esto está comprobado y esto hay muchos casos en el mundo. Ahora, ¿quiénes son estos? No son los espíritus oscuros, son ángeles caídos, porque todavía hay ángeles caídos sueltos en la tierra. Muchos están encarcelados, pero otros están sueltos. Entonces los ángeles caídos no tienen, los ángeles en sí, tanto los ángeles de la luz, los ángeles de Yahweh,
como los ángeles caídos, no tienen aparato reproductor, pero tienen capacidad los ángeles de transformarse en hombres y en mujeres. Y hay casos que mujeres han quedado embarazadas por estos seres que se les presentan y tienen relaciones sexuales. Y esto es importante de entender. No son los espíritus incubos y sucubos los que te pueden dejar embarazada a vos, mujer, pero sí los ángeles caídos. Entonces, esto es verdad. Esto es real, aunque muchos no lo crean. Por eso tenemos que aprender a discernir todas estas cosas. Porque muchas veces, mucha gente no entiende el mundo espiritual, entonces empieza a hablar y a decir y a comentar cosas incoherentes. Pero cuando uno estudia del tema, sabe a lo que uno se refiere. Entonces, quizás tuviste ataques, experiencias, y este mensaje te puede ayudar a darte cuenta que mucha gente ha pasado estos ataques. Y después quizás hay personas que vos conocés que quizás le ha pasado esto y te lo han contado para poder ayudarla también. Porque de esto se trata. Así que hasta acá el mensaje. Damos gracias al Padre por el mensaje de hoy. Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Compartan este mensaje a aquellas personas que necesitan, porque es un mensaje, le vuelvo a decir, que pocas personas hablan. Y cuando uno empieza a investigar en las redes, la mayoría de las cosas que hablan en las redes son erradas, como videos. Hay videos que se hacen como que están siendo atacados por estos espíritus y hacen como que tienen sexo y es todo, te das cuenta que está todo armado. Pero sí hay casos reales, sí hay casos verdaderos. Así que el Padre te bendiga. Seguimos adelante. Nos vemos pronto en otro mensaje. Así que compartan este mensaje. Cualquier duda, cualquier situación, cualquier cosa que quieras contar, me mandas un mensaje en privado a través de Instagram, de Facebook, de TikTok o de YouTube. Y ahí podés claramente comentar, hablarme y decir quizás algo que te haya pasado y ahí estaré ayudándote. Así que nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Chao.